Hoy 10 discos que me gustaría que se reeditaran en vinilo, ya que a día de hoy aún no lo han hecho. Vamos al lío. Muy buenas a todos, vinileros, vinileras y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Misprint Channel, vuestro canal de música en vinilo. Bueno, y como os decía en la intro, hoy voy a hablaros de CDs, ya que, bueno, son álbumes que, como os digo, a día de hoy todavía no se han reeditado en formato LP, en formato vinilo, y que a mí, particularmente, pues me haría mucha ilusión y mucha gracia que así lo hicieran. Así que nada, sin más, vamos a comenzar. Bueno, y comenzamos el capítulo de hoy en el año 1991, cuando se lanzaba por parte de los señores Gotthard el álbum Dial Hard. Este álbum yo creo que podría ser el más pesado o el más heavy de todos los que han hecho a lo largo de su carrera. Y un álbum, pues eso, que os dará una dosis de, pues sobre todo de hard rock melódico, muy en la onda Whitesnake. Y de hecho el tristemente fallecido frontman, el gran Steve Lee, pues la verdad que en el escenario tenía muchos gestos, incluso cantando, del gran David Coverdale. Bueno, algunas de mis favoritas de este disco pues son, por ejemplo, la número 2, Mountain Mama, la número 3, Here Comes the Heat, o por ejemplo la número 10, Open Fire. Muy buenas, buenísimas. Luego también en este disco se permiten hacerse una cover del clásico del Come Together, de los Beatles. Y bueno, como digo, pues eso, una banda muy en la onda Whitesnake. Y un disco, pues eso, de hard rock, un disco potente, muy bien producido y que desde luego cuando lo escuchéis seguro que os hará pasar un rato muy divertido. Bueno, deciros que no sé si lo he comentado, que vamos a ir por orden cronológico y como vais a ir viendo, pues claro, evidentemente los 10 CDs que os voy a mostrar están comprendidos pues entre la década de los 90 y la década de los 2000, que fue en aquella época cuando el vinilo estaba de capa caída y la mayoría de lo que se publicaba o todo lo que se publicaba era en formato CD, ¿vale? Seguimos. Año 1996, os voy a hablar ahora de un disco del que ya hablé en el vídeo anterior, me parece que fue el del Music Tat 2023, y es el segundo trabajo de los brasileños Angra, titulado Holy Land. Para mí el mejor disco de la banda, el que más, un disco que escuché mucho cuando salió y de hecho el disco que más he escuchado de la banda. Y es que este Holy Land no es solo un disco de power metal, sino que es una mezcla de power metal con tintes de progresivo, pasajes orquestales y un poquito de mezcla también de folclore brasileño, ya que como os comenté también en el vídeo anterior, bueno, pues el concepto de este disco es Brasil, habla de su descubrimiento en el año 1500 y además, bueno, como se puede ver en la carátula, que como os enseñé en el vídeo anterior también, para el que lo quiera ver, pues el libreto del disco es un mapa, además que es chulísimo. Mis favoritas de este Holy Land, bueno, pues la número 2, Nothing to Say, buenísima, me encanta ese tema. La número 4, Carolina Cuarta. Y la número 8, Sito. Bueno, pues como digo, el mejor disco para mí de los brasileños. Un disco yo creo que con personalidad propia y que hará las delicias de todos aquellos que queráis escuchar o ir un poquito más allá de lo que es el power metal puro. Holy Land de Angra. Bueno, nos venimos ahora hasta España, para hablar de un álbum que salió en el año 1997 y que es el segundo trabajo de los murcianos M-Clan, titulado Coliseum. Bueno, si bien es cierto que mi relación con M-Clan la verdad que ha sido bastante corta, pues cuando publicaron su tercer trabajo titulado Usar y Tirar, para mí perdieron toda mi atención. He de reconocer que los dos primeros trabajos la verdad es que son dos discazos, mezcla yo creo de auténtico hard rock setentero mezclado con rock sureño. El primer álbum, el Un Buen Momento, ya se publicó, ya se reeditó precisamente el año pasado y de hecho también lo mostré en el vídeo del Music Tat 2023, en la pregunta de arma la bandera de tu país con discos, ahí estaba ese Un Buen Momento, que suena genial. Y en vista de eso, yo creo que este Coliseum, espero que lo acabarán también reeditando en vinilo. En cuanto a temas,
Pues bueno, Deja que lo muerda, buenísima, Nacional 120, mi favorita, Maxi ha vuelto. Maxi ha vuelto, para mí, uno de los mejores temas que ha hecho M-Clan, y me atrevería a decir que incluso uno de los mejores temas de hard rock que se han hecho en España. Y bueno, vuelve algo más fuerte, buenísima también, cierto sabor amargo, bueno, como digo, un discazo, y espero que lo reediten, porque para mí este es incluso mejor que Un buen momento, es mi disco favorito de M-Clan, Coliseum. Año 1997, en aquel momento se publicaría el sexto álbum de estudio de los finlandeses Stratovarius, titulado Visions, y bueno, un álbum con el cual ya se consagrarían como una de las mejores bandas del género, del power metal, y se pondrían ya a la altura de otros grupos como por ejemplo Helloween, Gamma Ray o Blind Guardian. Bueno, y yo, siguiendo la orden de la onda de su predecesor, aquel Episode, si recordáis, pues este Vision, podríamos decir que es una mezcla de power metal con doble bombo a toda caña, con pasajes de guitarra con tintes de neoclásico, y también mezclado con metal clásico, ¿no? En cuanto a mis favoritas de este disco, la número 1 de Kiss of Judas, buenísima. La número 2, Black Diamond, también muy buena. La número 7, Holy Light. O la número 8, Paradise. Bueno, pues como digo, el mejor álbum para mí, desde luego, de Stratovarius, y un álbum con el cual disfrutaréis cualquiera que seáis, pues por supuesto, fans de la banda y fans del género del power metal. Luego seguirían después de este cosechando éxitos con aquellos Destiny e Infinite, y a partir de ahí, bueno, pues vendría un poco, digamos, lo que fue la decadencia con aquel homónimo que sacaron, aquel Stratovarius, que incluso los propios miembros de la banda han comentado en alguna ocasión que era, bueno, que es el peor disco. Los Elements Part 1 y Parte 2. Y bueno, como digo, ahí vendría un poco ya la cuesta abajo de la banda, también bueno, en parte debido a la enfermedad mental, ¿no?, del señor Timo Tolkki, que como digo, acabó con el grupo. Pero bueno, también es cierto que ahora, este pasado 2022, Stratovarius ha sacado para mí un discazo, que es ese Survive, y del cual os hablo en el anterior vídeo que hice sobre mis discos, mi banda sonora de 2022. Así que si queréis saber más de ese Survive, pues nada, no tenéis más que ver el vídeo, y ahí os muestro el vinilo y un poco la edición, que como digo, es uno para mí de los mejores discos que se hicieron en este pasado 2022. Pero mientras tanto, bueno, pues a ver si tenemos suerte y nos reeditan en vinilo esta joya del power metal, que es este Visions de Stratovarius. Seguimos en el año 1997, y en este caso ahora volvemos otra vez aquí a España para hablar del séptimo álbum de estudio de los orensanos Los Suaves, titulado San Francisco Express. Bueno, pues un álbum conceptual en torno al San Francisco Express, a ese tren, bueno, que simboliza o que significa lo que es la vida, y cuya última parada es la muerte, es el cementerio, ¿no? Y precisamente, más concretamente, lo que es el cementerio de San Francisco, ese cementerio que se encuentra en Orense. Y para mí, este San Francisco Express es el mejor álbum de la banda, principalmente por dos motivos, yo diría. Primero, porque creo que es el álbum en el que veo a un Yoshi de lo más inspirado. Y por otro, porque escucho a un Alberto Cereijo con unas guitarras y unos riffs potentes, brillantes, y me atrevería a decir que incluso llegarían a rozar lo thrash, ¿no? En cuanto a los temas que más me gustan, por supuesto la primera, San Francisco Express, la número 5, Luis y su mujer, la número 6, buenísima, Preparados para el rock and roll, o la número 7, Lisa, 1970-1996. Bueno, gran trabajo de Los Suaves, como digo, para mí el mejor, el más potente, el más crudo que los anteriores, pero desde luego siempre manteniendo, bueno, pues ese toque personal y ese estilo que los caracteriza. Como digo, a ver si hay suerte y lo conseguimos también tener en formato vinilo. San Francisco Express de Los Suaves. Nos vamos ahora hasta el año 2001, momento en el que se lanzó el séptimo álbum de estudio de los británicos The Cult, titulado Beyond Good and Evil. Yo creo que quizá el menos conocido de la banda, o parece ser del que menos se habla. Parece que siempre se habla de los más míticos, ¿no? Pues por ejemplo como del Electric o del Sonic Temple y tal.
Con este disco, digamos que retoman su carrera después de esa separación que hubo por el año 95. Y la verdad que yo no sé qué escucharía el señor Duffy en aquel tiempo de parón, pero desde luego en este disco las guitarras suenan mucho más potentes y más cañeras que en todos los discos que habían producido hasta el momento. Un disco producido por el señor Bob Rock, que muchos conoceréis de haber producido discos como por ejemplo el Black Album de Metallica o el Dr. Feelgood de Motley Crue, y con el señor Matt Sorum a la batería. Y como digo, un disco que mantiene por supuesto el sonido de la banda, pero pues, las guitarras la verdad que suenan bastante más potentes y cañeras que, como digo, que en discos anteriores. En cuanto a temas, bueno, pues el primero, War, de Process, buenísima. La número 2, The Saint. La número 3, Rise, me encanta, es mi canción favorita del disco, y de hecho Rise, para los que sois seguidores de la banda, sabréis que es un clásico en sus directos. La número 6, Nico. O la número 8, Ashes and Ghost, cenizas y fantasmas. Lo dicho, uno de mis favoritos, no tan conocido, como digo, pero a mí me encanta, por esa potencia que tienen las guitarras y cómo suena, y lo bien producido que está. Otro que a ver si hay suerte y lo acaban reeditando en vinilo. Año 2003, se lanzaba el séptimo álbum de estudio de los estadounidenses Dream Theater, titulado Train of Thought. Álbum, yo creo que el menos progresivo de la banda y a la vez el más thrash. De hecho hay partes o pasajes en las canciones que me recuerdan bastante a Metallica. No sé, juzgad por vosotros mismos. Me encanta el disco, en general, me encanta. Pero si tuviera que quedarme con un tema, me quedaría con el tema número 6, String on Continuous, que además es un tema instrumental, que para mí es una obra maestra. Quizá ese sí sería, podríamos decir, el más progresivo de todo el disco, pero también, como digo, aportando esos toques más thrash, que como digo se dejan oír en la canción y a lo largo de todo el disco. Y si no conocéis el tema o no habéis escuchado mucho este Train of Thought de Dream Theater, os lo recomiendo, y sobre todo para los que sois más thrasher, de verdad escucharlo, que estoy seguro que os gustará. Nos quedamos ahora en el año 2003 para hablar del segundo álbum y primero de estudio del estadounidense señor Robert Randolph and the Family Band, titulado Unclassified. Robert Randolph es un grande de la slide guitar y es un tipo que ha compartido escenario con otros grandes de la talla del señor Eric Clapton. Y la verdad que junto con el resto de componentes pues forman un grupo de músicos talentosos y cuyo sonido, bueno, pues podríamos decir que es una mezcla de blues, de soul, funky y todo ello también incluso mezclado con un poco de gospel. Y todo ello comandado, como digo, por la slide guitar del señor Robert Randolph. Mis favoritas, la primera, Going in the Right Direction, buenísima. La segunda, I Need More Love, que empieza con una pieza de bajo, súper funky, súper, es que es súper enrollado, la verdad. La número 5, Squeeze, un tema instrumental. Y la número 7 también, Good Times, como digo, también otro tema instrumental. Un gran trabajo, me encanta este disco del señor Robert Randolph, Unclassified. Y si no, como siempre lo recomiendo, y estoy seguro de que si lo escucháis os hará levantaros de vuestros asientos, y si no, poneros a bailar, por lo menos haceros mover el esqueleto. Y saltamos ahora hasta el año 2006, cuando se lanzó el 12º álbum de estudio de los estadounidenses Toto, titulado Falling in Between. Pues un álbum que abarca pues todos los estilos que siempre ha tocado Toto, con una producción espectacular y con una formación de lujo que tiene este disco, pues empezando por el señor Steve Lukather, voz y guitarras, que está sublime, los teclistas David Page y Greg Phillinganes, que creo que también están sublimes. Greg Phillinganes también es un músico buenísimo para mí, que ha tocado también con otros grandes de la talla de Phil Collins o Eric Clapton. El señor Bobby Kimball, que en ese momento se encuentra en unas condiciones vocales perfectas, y qué decir de los señores Mike Porcaro al bajo y el señor Simon Phillips a la batería, a la percusión. Y en cuanto a las canciones, la primera, buenísima, Falling in Between. La cuarta, King of the World. La número 7, Tame Your World. O la número 10, la última, No End in Sight. Un discazo de Toto, y que creo que tiene una calidad desde luego extraordinaria.
Viene esta edición viene así, con este cartón. Y bueno, pues como digo, espero que también que haya suerte como el resto y nada, a ver si algún día pues lo conseguimos tener también en vinilo. Bueno, llegamos al último disco del vídeo de hoy. En este caso nos quedamos ya en el año 2009, cuando saldría, se publicaría el quinto álbum de los estadounidenses Winger, titulado Karma. Este lo dejo aquí sobreimpresionado porque no lo tengo ni siquiera todavía en CD. Los incomprendidos Winger, ya lo comenté en el Music Tag también, respondiendo a una de las preguntas, en el que os enseñaba el homónimo, el primer disco de Winger, banda incomprendida, y no sé por qué, y poco escuchada yo creo, y no, como digo, no sé por qué, porque para mí es una gran banda. Y es este Karma un disco que le pasa un poco a todos estos que hemos venido comentando anteriormente, digamos que se aparta un poco del sonido de los primeros discos, y suena ahora este Karma más pesado, más heavy, más potente, pero por ello el disco ni mucho menos desluce, eso está claro. En cuanto a las que más me gustan, pues bueno, la primera, el Deal with the Devil, temazo, trayazo, me encanta ese tema, de los favoritos del disco. La número 5, Pull Me Under, o la número 6, Always With Me. Bueno, como digo, pues eso, el más potente de la carrera de Winger, y al que os animo que le echéis una oreja, porque si dejamos un poco aparte, digamos, la nostalgia de sus primeros discos, bueno, pues estoy seguro que es un disco que disfrutaréis mucho. Bueno, vinileros, vinileras, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Estos han sido mis 10 CDs que me gustaría se reeditaran en formato LP. Me gustaría también que me dejaras, si te apetece, en los comentarios cuáles son esas bandas, esos discos que te gusta y que tienes en CD y que te gustaría que se reeditaran también en LP, en vinilo, porque como siempre os digo, esto es aprender unos de otros y así siempre conocemos más discos y más bandas. Y nada, si te ha gustado el vídeo, dale un like muy fuerte, por favor, que me viene muy bien, se agradece. Compártelo, dale a la campanita para notificaciones y en breve seguiré subiendo más vídeos. Hasta entonces, un saludo y que ustedes lo escuchen bien. ¡Chao!